En realidad yo empecé a escribir con la idea de que los docentes teníamos que poder hablar y poder decir, que quienes vivimos las escuelas tenemos que hablar de la escuela, porque si no, ¿qué pasa? Los que hablan de la escuela por lo general están atrás de un escritorio, entonces no es lo mismo vivir, sentir la escuela, ir todos los días a trabajar ahí, que hablar desde un escritorio. Entonces, con esa idea yo me animé a escribir mis primeros relatos, que también tenían como objetivo desnaturalizar algunas cuestiones, ¿no? O sea, cuestiones que a fuerza de repetición diaria los maestros nos íbamos acostumbrando, ¿no? Nos íbamos acostumbrando a que las escuelas no estuvieran en condiciones edilicias, a que los chicos no tuvieran zapatillas y por eso faltaban. O sea, bueno, los relatos tenían que ver con esto. Bueno, dejemos de naturalizar estas cuestiones porque esto no es natural, esto no es normal. Y bueno, así empecé a escribir y después se me hizo como costumbre. Y bueno, el último libro, que es de Guardapolvos y Campanas, recoge crónicas y recoge también otros relatos que se llaman Entre Campana y Campana, que tienen que ver con otros tiempos de escuela que remiten un poco más a mi infancia, ¿no? También desnaturalizando ahí algunas enseñanzas. Yo, claro, soy una cuidadora profesional de patios y yo siempre digo que el mejor tratado de sociología se escribe desde el patio de una escuela, porque el futuro está ahí, ¿no? Entonces, analizar a qué juegan los chicos, en qué condiciones. Bueno, yo me hice una especialista en patios. Yo miraba el patio de esta escuela y la verdad que las envidiaba tanto. Estoy pensando en venirme a vivir al Córdoba. Sería más sencilla mi tarea. Pero bueno, inspirada en mi patio, en el patio de mi escuela, que tiene un tinglado de chapa para que los chicos puedan jugar ahí cuando llueve, y una parte que está descubierta, pero bueno, es un espacio. Yo digo, el patio nos quedó chico porque nos empezaron a crecer los alumnos, entonces bueno, a ver, organizar el juego y analizar el contenido de algunos juegos, ¿no? Donde la violencia social aumenta y la escuela, por supuesto, no queda al margen. Claro. La escuela es parte. Sobre todo en el segundo libro, que se llama Se nace o se hace, Crónicas de una maestra, lo que yo trato de hacer es ir siguiendo desde el aula cómo nos fueron atravesando las distintas políticas educativas. Yo empecé a trabajar en el año 1987, cuando recién me recibía de maestra, era joven, en una escuela de Villa Gobernador Galvez. En esa escuela, desde el patio de la escuela, nosotros veíamos el río. Con la ley federal, el río no se vio más. ¿Por qué? Porque había que construir salones para los octavos y los novenos, ¿sí? Entonces, amontonar, la escuela creció terriblemente en un espacio que no había sido pensado como tal, ¿no? Entonces, bueno, te doy ese ejemplo, ¿no? Pero pensar cómo nos van atravesando las políticas educativas en el día a día del aula, casi 26 años, ¿no? Durante 26 años en esto de un día tras del otro, y cómo eso se materializa después en las condiciones de trabajo de los docentes, que son las condiciones de aprendizaje de los pibes, ¿no? Que me parece que eso es algo que nunca tenemos que olvidar los maestros en nuestra lucha. Nosotros defendemos condiciones de trabajo. Las condiciones de trabajo nuestras son las condiciones de aprendizaje de los chicos. Hablar de condiciones edilicias en esta escuela, que tiene todo, a lo mejor cuesta verlo, pero realmente la situación de las escuelas en Rosario no es la misma, ¿no? Y hay como un pacto, hay una autora que es Patricia Redondo, que habla que se produce a veces un pacto lingüístico entre escuelas y pobreza, ¿no? Es decir, escuelas pobres para chicos pobres. Bueno, ese pacto lingüístico hay que empezar a romperlo. Y eso se rompe con más inversión en educación, ¿no? El primer cuento que yo escribí, que se llama El sueño de Hernán, tenía que ver con un día que yo había ido a trabajar a la escuela, en una escuela muy pobre, no esta que estoy trabajando ahora, otra escuela,
Y bueno, en la clase de lengua yo estaba trabajando sobre los sueños. Entonces la consigna era que tenían que contar un sueño. Después leíamos los trabajos, los corregíamos. Y resulta que un nene en séptimo, 13 años, había soñado que había ido a trabajar. Que había ido a trabajar a una fábrica de pintura y que el patrón le había regalado, era la palabra que le había usado, 5 pesos. Y me dice, pero al final me desperté y fue solo un sueño, como añorando que eso no había ocurrido. Y yo me fui tan mal a mi casa, porque digo, como un pibe a los 13 años está soñando con ir a trabajar por 5 pesos y comerse un sándwich de milanesa, que era lo que él contaba, y otros chicos están soñando con hacer viajes, con ir a Disney, qué sé yo, con conocer lugares, digo, ¿qué pasa, no? Y bueno, y ahí escribí. Y yo me preguntaba esto, ¿cuáles son las condiciones de posibilidad de un sueño? Que hace que algunos soñemos con algunas cosas y otros con otras, ¿no? ¿Con qué están hechos los sueños? A veces cuesta sostener la esperanza, a veces uno dice no puedo más y aquí me quedo, pero volvió al otro día, digo yo, ¿no? Y en seguir insistiendo y en seguir apostando, sabiendo que solo desde la escuela no se puede, porque si no es esto, ¿no? O vamos de la omnipotencia a la impotencia. Y me parece que nos tenemos que preservar de eso y buscar cuál es nuestro espacio de intervención, que es lo que nos define como docentes.